Vamos a hablar entonces de lo que se conoce como la crisis de 1820. Para esos años la situación del país era un verdadero caos. Las tropas porteñas volvieron a tomar Santa Fe, pero en menos de un mes fueron expulsados. Pueyrredón se decidió a invadir Entre Ríos, pero va a ser rechazado por el caudillo de esa provincia, Francisco Ramírez. Una vez más, se decide a invadir Santa Fe por medio esta vez de Balcarce, pero va a ser rechazado nuevamente, esta vez ya por Estanislao López en su carácter de gobernador. Ahora bien, la guerra civil se tornaba feroz, a tal punto que Balcarce, las tropas cuando marchaban de nuevo hacia Buenos Aires, incendiaron la villa de El Rosario. En 1819, Viamonte vuelve a atacar Santa Fe, pero vuelve a ser rechazado. Bueno, en fin, todas estas incursiones, si bien habían sido rechazadas, provocaban una gran desolación, hambre, miseria, destrucción, pobreza en la provincia. Por lo tanto, López se decide reunir con Manuel Belgrano y firman un armisticio que va a ser la base del Tratado de San Lorenzo que van a firmar ellos mismos. Allí se alcanza una paz provisoria, pues Redón ya no podía sostenerse y decide renunciar. El Congreso acepta su renuncia y va a designar en su lugar a José Rondó. Este le va a ordenar a Belgrano, que era jefe del ejército del norte, que espere en Córdoba a las tropas de San Martín y que juntos aplasten la provincia de Santa Fe. San Martín no prestó atención y las tropas del ejército del norte se van a sublevar en lo que se conocía en ese momento como la posta de Arequito, y sus jefes, los jefes de la sublevación, van a ser Juan Bautista Bustos y José María Paz, que se van a volcar a favor de la federación. Después veremos Paz cómo va a cambiar sus ideas. Ante este verdadero desastre, el protector de los pueblos libres, José Artigas, ordena a Francisco Ramírez y a Estanislao López que invadan la provincia de Buenos Aires. Rondó sale a enfrentarlos el 1 de febrero de 1820, pero va a ser arrollado en lo que se conoce como la batalla del minuto porque fue muy breve. Cuando llega la noticia de este terrible desastre a Buenos Aires, cunde el pánico. Sin embargo, los caudillos deciden no ingresar a la ciudad y les dan al Cabildo de Buenos Aires 8 días para deliberar. El Cabildo va a designar una comisión para ir a negociar con Ramírez y con López, pero estos son terminantes y dicen que no van a negociar con la comisión y que en primer lugar debe desaparecer la figura del directorio y el Congreso de Tucumán debe disolverse. Ante esta situación, López y Ramírez comienzan nuevamente a avanzar hacia Buenos Aires, con lo cual el Miguel Soler, que era el único militar que tenía tropas como para tratar de frenar ese avance, decide reunirse en Luján con López y Ramírez, firman un armisticio, se dirigen al Cabildo de Buenos Aires y les pide que acepten las condiciones que planteaban los caudillos, por el caso contrario iba a ser invadida la ciudad. El Cabildo acepta y desaparece entonces aquí el Congreso, el famoso Congreso de Tucumán, y desaparece también la figura del director y también va a desaparecer algo más. Van a terminarse definitivamente los proyectos de establecer una monarquía en nuestro país. Las provincias, a todo esto van a empezar a pactar entre sí, surgen los caudillos, van a tener que empezar a darse sus propias instituciones, firman pactos entre ellos, pero es importante destacar si estos pactos son o no los pactos preexistentes de los cuales habla el preámbulo de la Constitución. En primer lugar, digamos que había pactos provinciales, como ya veremos, eran los firmados en una misma provincia por distintas facciones, como el Tratado de Cañuelas y el Tratado de Barracas, interprovinciales, que podían ser entre dos o más provincias,
2 provincias, por ejemplo el de Venegas, más provincias el Cuadrilátero. Ahora, como decíamos, para saber si estos tratados son parte de los tratados preexistentes de los cuales habla el preámbulo de la Constitución, la mayoría de los autores sostienen que los tratados debían reunir 3 requisitos: la existencia de un concepto de nación, el llamado a la reunión de un congreso y que ese congreso fuera de carácter general y constituyente. Por lo tanto, la mayoría de los autores consideran que el Tratado del Pilar y el Federal de 1831 son los pactos preexistentes. No consideran pacto preexistente al Acuerdo de San Nicolás, sino que lo consideran como una preconstitución. Pero bueno, continuemos. En 1820 el Cabildo de Buenos Aires designa gobernador provisorio a Miguel de Irigoyen. López y Ramírez vuelven a decir que no negociarán con ningún gobernador provisorio y que se necesitaba uno definitivo. Entonces se va a realizar un cabildo abierto donde se van a designar 12 representantes que van a empezar a constituir una suerte de poder legislativo que se va a llamar la Sala de Representantes en Buenos Aires y que va a elegir al primer gobernador propietario de la provincia de Buenos Aires, que va a ser Manuel de Zarratea. Buenos Aires pasaba entonces a ser una provincia más. Zarratea se va a dirigir a Pilar y se va a reunir en la capilla de esa localidad con López y Ramírez y van a firmar el Pacto del Pilar. Allí se reconocía la nacionalidad común, se establecía que la forma de Estado debía ser la federación y dado que la misma debía ser declarada por diputados, se convocaba a un congreso en la localidad de San Lorenzo y se debía invitar al resto de las provincias. Con lo cual, este pacto es un pacto preexistente porque reúne los 3 requisitos que solicitaban o que manifiestan los autores que debían reunir para poder ser considerados como tales. A todo esto, el 20 de enero de 1820, Artigas va a sufrir en la banda oriental una derrota tremenda frente a los portugueses en la batalla de Tacuarembó, lo que lo va a llevar a exiliarse a Corrientes. Pero fíjense, estas noticias llegaron 48 horas antes a Pilar de que se firmara el tratado. ¿Y cómo influyeron? Bueno, Ramírez firmó como gobernador de la provincia de Entre Ríos cuando en realidad era lugarteniente de Artigas. Artigas no es mencionado ya más como el protector de los pueblos libres, sino como el capitán general de la banda oriental. No se menciona ninguna declaración de guerra a Portugal ni ninguna ayuda a la banda oriental como para poder contener la misma. Y se decide remitir copia del tratado a Artigas para que lo suscriba si estaba de acuerdo. Artigas evidentemente se siente traicionado y va a firmar el Pacto de Ávalos, por la cual se une a Misiones y a Corrientes en una alianza ofensiva-defensiva. A todo esto, las disputas entre Artigas y Francisco Ramírez fueron tornándose cada vez más feroces hasta que desembocaron en enfrentamientos militares que van a terminar en la batalla de las Tunas, donde Artigas va a ser derrotado, perseguido por las tropas de Ramírez, hasta Paraguay, donde Artigas se va a refugiar y va a morir allí sin regresar en 1850 con 87 años. Ramírez adopta el título del Supremo Entrerriano, une a Entre Ríos con Corrientes y Misiones y forma lo que se iba a llamar la República de Entre Ríos. A todo esto, la noticia del Tratado del Pilar cayó en Buenos Aires como una bomba. Consideraron que era una humillación y se decidió reemplazar a Zarratea por Juan Ramón Balcarce. Sin embargo, los caudillos, con el apoyo de Soler, impusieron la restitución de Zarratea. Pero la Junta de Representantes le solicitó su renuncia, nombrando gobernador a Ildefonso Ramos Mejía. Soler se dirige a Luján, donde se hace nombrar gobernador por el cabildo de esa ciudad. Esa fecha entonces va a ser recordada como el Día de los 3 gobernadores. Ildefonso Ramos Mejía, designado por la Junta de Representantes,
Miguel Soler, reconocido por el Cabildo de Luján, y el Cabildo de Buenos Aires, que acababa de recibir la renuncia de Ramos Mejía. Ese día fue el 20 de junio de 1820. En esa fecha moría, ante la ignorancia o el desconocimiento, mejor dicho, de todos, Manuel Belgrano. Solamente un pasquín llamado El Despertador Teofilantrópico va a hacer saber que Belgrano había muerto. Soler va a ser derrotado en Cañada de la Cruz por Estanislao López, por lo tanto va a presentar su renuncia. Todas estas guerras intestinas en Buenos Aires van a provocar de que no se puedan enviar diputados a el Congreso a celebrarse en San Lorenzo. Esto va a llevar al rompimiento de la provincia de Buenos Aires con Estanislao López. Buenos Aires designa gobernador a Manuel Dorrego, quien junto con Martín Rodríguez derrota a las tropas de López en San Nicolás y en Pavón. Pero Dorrego pretendía seguir la guerra, pero va a ser aplastado sus tropas en la batalla del Gamonal. Por lo tanto, cae como gobernador y es nombrado como gobernador interino por la Junta de Representantes Martín Rodríguez, impulsado, apoyado por una figura que comenzaba a destacarse en la campaña, que eran los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, que fue Juan Manuel de Rosas. Nombra a Rodríguez como su asesor predilecto a Bernardino Rivadavia y se va a dar comienzo a lo que se va a conocer como la feliz experiencia. A todo esto, Bustos, que era Juan Bautista Bustos, que era gobernador de Córdoba, se decide a mediar entre Buenos Aires y Santa Fe y se va a producir una reunión entre Martín Rodríguez y Estanislao López en San Nicolás, en la estancia de don Tiburcio Venegas. Allí se va a firmar entonces el Tratado de Venegas entre Buenos Aires y Santa Fe. Se establecía paz y armonía, la promoción de un Congreso General en Córdoba para dentro de 2 meses, la entrega de 25.000 cabezas de ganado y de 2.000 pesos mensuales por parte de la provincia de Buenos Aires a Santa Fe como indemnización por todos los ataques que había sufrido la provincia santafesina. Pero también se le entregaban 2.000 soldados, pertrechos militares y la ayuda de una escuadra. ¿Por qué esto? Porque había que frenar los ímpetus del supremo entrerriano Francisco Ramírez. Todo va a terminar en otra guerra, en la cual Estanislao López va a derrotar a Ramírez en 1821 y Ramírez va a morir. Contraponiéndose a la constitución aristocratizante y centralizada de 1819 del Congreso de Tucumán, Santa Fe dictó un estatuto en 1819 que puede ser tomado como el primer antecedente de derecho público provincial. Allí se establecía que la religión de la provincia era la católica, pero con tolerancia religiosa. Se establecía que eran ciudadanos de la provincia de Santa Fe todo ciudadano americano, todo americano, que la soberanía residía en el pueblo, que el ejecutivo era ejercido por un gobernador o caudillo, que era elegido, que duraba 2 años y era elegido por sufragio directo. Los cabildos continuaban con las funciones coloniales, la justicia la ejercía el cabildo, pero había un recurso de apelación ante el gobernador. También existía una junta de hacienda que examinaba el uso de las finanzas, pero era presidida por el gobernador. Se respetaban los derechos y garantías individuales y se debía jurar y acatar este estatuto. Si bien podemos decir que no había una real división de poderes y el gobernador tenía facultades muy grandes, se destaca aquí en contraposición a la Constitución de 1819 que la soberanía residía en el pueblo, que todo americano era ciudadano de la provincia y que la elección del gobernador era directa. Bueno, hasta aquí esta clase. Muchas gracias.